maravilloso día, espléndido, abundante y saludable para todos, especialmente para la audiencia de nuestro canal por YouTube, Tecnologías Divinas. Muy bien, hoy vamos a iniciar un nuevo tema bíblico. Recuerde que estamos trabajando en esa dimensión. Número uno, estamos tratando de redimensionar los temas bíblicos porque actualmente uno escucha estos temas y les ve un deforme, pero brutal. Y no es que yo tenga la verdad. Con esto no quiero decir que yo tengo la verdad. Incluso yo recomiendo que no me crean nada de lo que voy a enseñar. Siempre lo digo a mis audiencias, sino que cada quien está en la responsabilidad de investigar, de, como dijo la Biblia, escudriñar, que es lo que hace un minero. Cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, estaba diciendo, las audiencias entendieron perfectamente, les estaba diciendo, hagan lo que hace un minero. Un minero, ¿qué es lo que hace un minero? Excavar, sudar la gota gorda hasta conseguirse con la veta de oro a determinada profundidad, luego descubrirla y extraerla. ¿Qué te indica todo esto? Que no es leerla, no es una lectura artificial, sino que hay que estudiar, hay que investigar. Entonces, yo solo quiero presentarles un aproximado a la verdad con respecto a estos temas, especialmente este, que muy poco se habla. En mis 34 años que tengo de estar estudiando la Biblia, de verdad que se los digo con toda honestidad, no he escuchado sobre este tema hablar abiertamente, ni tampoco he escuchado hablar del tema de los dones o de los 5 dones del ministerio. Por esta razón, entonces, tengo el privilegio de hacerlo partícipe a usted de este conocimiento. Usted está en todo el derecho de analizarlo, de aceptarlo, rechazarlo. No hay ningún problema con eso. Yo a nadie voy a forzar a que crea lo que yo creo. Simplemente estoy presentando un aproximado a la verdad y que cada quien pues haga o llegue a sus propias conclusiones. Bien, vamos a hablar entonces del tema acerca de los dones del Espíritu. Y para ello les quiero recordar que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Y para que ganemos tiempo, vamos a entrar entonces en la lectura donde aparece este tema, el único lugar donde aparece este tema. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice así la Escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, lo primero que podemos observar, la primera observación o la primera verdad que podemos extraer de esta lectura que acabamos de hacer, es que según el apóstol San Pablo, estas determinaciones o estas operaciones, estas actividades de los dones se ejecutaba
de forma soberana y cuando el Espíritu así lo quisiera o lo determinara. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos dones no estaban en el bolsillo de ningún miembro de la iglesia durante el primer siglo. Nadie los tenía incluido en el pergamino, ni en, qué sé yo, en una caja de sorpresa. Era algo que se manifestaba cuando el Espíritu así lo tenía bien, cuando era su decisión, su determinación. ¿Ok? Esto lo digo porque lo que hoy se conoce como iglesia, que no lo es, cuando entran en ese ambiente sensacionalista donde las emociones están pero desbordadas y al máximo, que no hay nada más peligroso, y de una vez, y permítame la cuña, no hay nada más peligroso que unas emociones desbordadas, y mucho más cuando se trata de temas tan importantes como por ejemplo las personas que están en juego, que están en medio pues de todo este desenlace, todo este drama, y que personas inescrupulosamente y sensoriales, sensuales, sin ningún control de sus emociones, comienzan a disparar y a decir y a afirmar y a decretar una serie de cosas a un conglomerado o a un grupo de individuos que están con las mejores intenciones reunidos en ese lugar, y lo que menos esperan de sus líderes, de sus mentores, es que les caigan a engaño y a mentira. Pero es que no puede ocurrir de otra manera porque ellos mismos, es decir, los líderes, están bajo engaño, están operando bajo un error, y las emociones es indicativo, es un indicador incuestionable de que eso es así. Bueno, lo que usted debe saber es lo que la Biblia dice, es lo que le debe interesar, aunque eso no tiene ninguna validez para nuestros días. Repito, este tema no tiene ninguna aplicación para nuestros días. Este tema fue de absoluto manejo del apóstol Pablo. Solamente Pablo se atrevió a hablar de estos temas. Y bueno, tuvieron sus manifestaciones, tuvieron sus operaciones, tuvieron sus momentos, pero hoy por hoy, esto no tiene ninguna vigencia. Ahora bien, está claro entonces que era el Espíritu Santo el que operaba cuando Él quisiera y no cuando el individuo lo determinara. Ese punto pues, me parece que lo he dejado muy claro. Ahora, observe que en los primeros pasajes, el apóstol afirma, dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Quiero hacer un análisis en el tiempo que nos queda acerca de estas tres entidades, o estas tres, como se les llama erróneamente en la teología y en el cristianismo, que son tres personas. Bueno, yo no voy a caer en esa diatriba que no produce nada, de que si la Trinidad es falsa, que si es verdadera. Lo que sí le puedo decir a todos los cristianos y evangélicos que me puedan estar escuchando es que la doctrina trinitaria es de origen católico. Fueron los católicos quienes originaron la doctrina de la Trinidad o trinitaria, y el mundo evangélico se ha hecho eco. ¿Por qué pasa esto? Porque no se investiga. Yo te puedo demostrar por la Biblia, por la misma Biblia, de que el Espíritu Santo era el mismo Cristo. ¿Me explico? Era el mismo Cristo. Incluso el pasaje cuando Jesús de Nazaret le está diciendo así a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, te lo voy a parafrasear. Él les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador, el cual está con vosotros, porque era el mismo, y le dice, y estará, cuando venga, estará en vosotros.
Estar con es distinto que estar en. Estar con es ser parte de un grupo, de un conglomerado, pero estar en es ser parte de las personas, es decir, es estar dentro de. Eso implica estar en, que era lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Cuando yo vaya al Padre, el Padre, según Jesús, era una dimensión. Yo enviaré el Consolador. Pero si usted analiza Efesios capítulo 4, todo el contexto de ese capítulo, usted va a ver de que Pablo allí está diciendo de que el que ascendió es el mismo que descendió para llenarlo todo. ¿Cuándo llena Cristo todo? En los días de la iglesia, en los días del primer siglo, según el apóstol Pablo. Cuando descendió fue que lo llenó todo. Porque cuando descendió como el verbo, como deidad, y comenzó a repartir, a regalar, trajo la gracia. ¿Y cómo vino? ¿Quién lo volvió a ver? Bueno, Cristo estaba en la iglesia. Quien quisiera ver a Cristo en los días del primer siglo, lo que tenía era que observar a la iglesia, que era su cuerpo. Entonces Él se fue y regresó en el Espíritu Santo para conformar un nuevo cuerpo multihombre, un colectivo, y entró en aquellos 120 que estaban en Pentecostés orando. Se recuerda cuando se dio el Pentecostés, ese que descendió allí, que la Biblia y la profecía lo califica como el Espíritu, ese fue Cristo. Porque, ¿sabe por qué? Porque la única forma de Cristo poder estar dentro de la iglesia, dentro del individuo, era viniendo en el Espíritu. Y así lo hizo. Después Pablo lo coloca más claro, le da más luz en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, 16, por ahí está, cuando dice: porque el Señor es el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor, haciendo referencia, número uno, que el Señor era Cristo y el Espíritu era el mismo Señor, y luego te lo coloca a la inversa. ¿Qué te quiere decir con todo esto? Que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Te lo voy a repetir, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, por allí puede estar. Estas enseñanzas son improvisadas y se van a seguir dando así. No vamos a estar dando cita, porque usted tiene que tener la responsabilidad de ir a las Escrituras, chequear todo esto que le estoy diciendo y verificar si es verdad o es mentira. Esa es la tarea, pues, que yo les dejo a la audiencia que escucha estos temas. Ok, entonces es obvio de que el Espíritu y Cristo eran la misma persona, no eran dos por separado. Ahora, el Padre, ese es otro tema, pero vamos a entrar en el pasaje 4 que acabamos de leer. Observe que dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, ¿a qué dones se refiere? Se refiere a los dones del Espíritu Santo, es decir, a la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, etcétera, etcétera. Quien manifestaba, porque eran dones de manifestación, quien manifestaba estos dones, estas manifestaciones, estos regalos, era el Espíritu Santo. Y ese fue el regalo, el aporte que el Espíritu dio a la iglesia. Pero luego tenemos que dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, te pone ahora en otra fase a la misma persona. Ahora es en la fase del Señor. La palabra Señor acá es Kyrios, y está hablando de la máxima autoridad, del soberano, de la cabeza, del jefe y del supremo. Es decir, estas 5 funciones las ejercía Cristo desde el trono para con la iglesia y para con el mundo de aquel entonces. Entonces, fíjate,
el Espíritu Santo da 9 regalos, que fueron las 9 manifestaciones de los dones, a la iglesia. Y luego te dice que el Señor regaló 5 hombres dotados de capacidades divinas para perfeccionar a la iglesia. Y ese tema lo hablamos anterior a este. Pero luego hay algo que me llama la atención, porque dice en el verso 6, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Ahora, este Dios aquí, yo no sé si es el Padre, a quien Jesús mencionó como el Padre, porque yo no estuve ahí presente. O no sé si será Yahvé, el Dios del antiguo pacto. Lo cierto es que si usted se pone a analizar el lenguaje envuelto en estas 3 declaraciones, se va a dar cuenta rápidamente que está hablando de un mismo ser. Porque si el Espíritu es quien opera a través de los dones del Espíritu, y el Señor es quien opera a través de los 5 dones ministeriales, entonces ¿quién es este Dios que es el que hace todas las operaciones en todo? Es el mismo ser, la misma persona, con 3 distintas manifestaciones, y en cada manifestación aportó, entregó un regalo, entregó un obsequio a la iglesia. ¿Para qué? Para ayudarla a perfeccionar. Ahora, para ir concluyendo, y esto es muy importante, lo próximo que voy a decir. Estos regalos o estos dones, llámense del Espíritu o llámense del ministerio, era un regalo que le hizo Dios, vamos a llamarlo así, a la iglesia por ser niña. ¿Me estoy explicando? Esto era un regalo que correspondía a niños, que correspondía a laicos, que correspondía a principiantes. No crea usted que la tarea de los ministerios y de estos dones espirituales eran para personas perfectas. No es verdad. Estos eran algún tipo de entretenimiento que de alguna manera iba a ir despertando sentidos espirituales en estos niños que conformaban la iglesia, para ir entonces en un avance y llegar hasta la medida, estatura, plenitud del varón perfecto. Porque entonces, explíqueme usted cómo es que la actividad de los ministerios llegaba hasta que la iglesia dejara de ser niña. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche lo que viene después: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tipo de doctrina. O sea, la actividad, el enfoque del trabajo de los 5 dones del ministerio era una actividad para niños. Era una actividad que culminaba cuando la iglesia dejaba de ser niño. Era un cuidado de niños. Eran como nodrizas. Eran tutores. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay sitios donde llevan a los niños, que es una etapa inicial, que lo llaman daycare. Y allí, mientras los papás van a trabajar, los atienden, los aceptan a partir de 1 año, creo. Y ahí hay mujeres de cuidado, mujeres con experiencia de madre, y los van atendiendo, los van ayudando en su crecimiento, en su desarrollo humano normal. Pues los dones del ministerio y los dones del Espíritu fueron dados a la iglesia como regalo de niños, para que la iglesia los tuviera y fuese madurando hasta alcanzar una estatura de maduro. ¿Ok? Bueno, el tiempo que queda es para darles las gracias por su paciencia, y les invito pues a que estén atentos a la próxima cápsula. Esta sería la cápsula número 1 del tema los dones del Espíritu.
Así que les envío a través del viento un fuerte abrazo de oso polar y continúen siendo felices, saludables y muy alegres.